Rotativo Digital con Octavio Campos. El podcast. Hola amigos de Ideáticos AC, bienvenidos a su espacio, a su segmento Rotativo Digital. En esta ocasión tenemos un gran invitado. Se trata de Fernando Belauzarán, egresado de la Facultad de Filosofía, con mención honorífica, es filósofo. Fue participante de aquel movimiento estudiantil importante conocido como el CEO. Hoy es un analista político importante, es además politólogo, y hoy vamos a platicar de este México que vivimos tan álgidamente. Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación a platicar un ratito con la audiencia. No, gracias por estar aquí con ustedes y pues, valoro mucho la invitación. Y aquí estamos con los ideáticos. Muchas gracias. Empecemos por lo anecdótico. En estos días ha habido una convulsión social en el país. Por un lado, la accidental muerte de dos agentes de la CIA, que ha provocado, más que empezar por la muerte de dos ciudadanos, de dos seres humanos, pues el rollo de que por qué estaban trabajando en México, cuando sabemos que las agencias norteamericanas trabajan con o sin permiso de toda la vida, ¿no? Que actualmente incluso lo sigue haciendo la DEA, el FBI, etcétera, etcétera. Tenemos por un lado eso, pero también por otro se ha dado a conocer, lo sabe la opinión pública, la intromisión del crimen organizado en las estructuras políticas del país, en la estructura de gobierno de este país. ¿Qué reflexión tienes al respecto? Bueno, están conectados de alguna manera en el discurso. ¿Por qué? Porque buscan usar lo de los agentes de la CIA con una lógica de envolverse en la bandera, llamar a los demás traidores a la patria y luego decir que la investigación de la narcopolítica en México es una intervención extranjera también, ¿no? Entonces quieren decir, nosotros defendemos la soberanía contra la intervención extranjera y los opositores son los que la propician. La verdad es que es infantil, es falso, es verdaderamente un cuento de hadas, muy burdo. Primero porque nadie ha cedido tanto a las presiones del gobierno mexicano como este gobierno. Hay vuelos de la CIA no tripulados. ¿Cómo nos enteramos? Porque el Congreso norteamericano los aprobó y aquí lo estaban negando cuando allá, entonces dijeron, bueno, es que es colaboración, no subordinación, pero ¿quién determina qué es, no? Que vuelan los aviones. Les entregaron 92 capos sin juicio de extradición. Ahora están hablando de la presunción de inocencia y por qué quieren llevarse a Rocha Moya si no presentan las pruebas, etcétera. Que eso también es falso y vamos a eso, pero el caso es que, pues, ¿cuál soberanía? Se han entregado prácticamente todo, ¿no? En muchísimas cosas, incluso perdimos o le pusimos aranceles a productos chinos por las presiones de Estados Unidos, casi todo han cedido, pero aquí que 4 agentes de la CIA, porque 2 fallecieron, pero parece que hay otros 2 más, presenciaron un operativo que se hizo con la información de inteligencia que proporcionaron. Eso es, ¿no? Los agentes de la CIA entraron sin registrarse, pero cuando un agente secreto se va a registrar, pues tú lo decías bien, eso es medio curioso, ¿no? Pero en todo caso, ¿a quién engañaron? Pues al gobierno federal, que es el que los acepta. Los norteamericanos no le corresponde al gobierno de Chihuahua determinar quiénes entran al territorio nacional. Y algo que te llama la atención es que realmente no atacan a la CIA, atacan a Maru Campos, ¿no? Que en un operativo que además participaron los militares. ¿Y a poco las fuerzas ministeriales o la policía ministerial le da órdenes al ejército mexicano? Jamás. El ejército mexicano fue e hizo la labor, y en todo caso la policía ministerial pues está ahí de apoyo, porque obviamente el ejército lleva mano en cualquiera de estas operaciones. Ellos no aceptan un mando estatal, eso es de primaria, ¿no? Pero es la lucha por la propaganda, ¿no? Y en el otro caso es un caso serio, porque la verdad es que hubo muchas oportunidades para que en México tratáramos el asunto de la narcopolítica. No es un hecho insólito, pero no sorpresivo. La participación del crimen en las elecciones ha sido muy notoria.
a partir del 2021 creció mucho, pero fueron hechos tremendos donde hasta hubo más de 200 que fueron levantados, como se dice, ¿no? Y que lo soltaron después de que se reconoció el triunfo de Rocha Moya, ¿no? Entonces, todo hace sentido. Y tú te acordarás que cuando llevan al Mayo Zambada, lo llevan a Estados Unidos, que dice que lo engañaron, que era una trampa, dice, yo me iba a ver, en una carta dice, con Rocha Moya y con Melesio Cuen, que es el gran adversario de Rocha Moya, porque están peleando en la Universidad de Sinaloa, y él iba a mediar. Imagínate el peso que tiene el carde para que sea el Mayo el que medie entre dos rectores, ¿no? Que estaban ahí en la rebatinga, ¿no? Pero dice otra cosa el Mayo, dice, a Melesio Cuen yo lo vi ahí, y ahí acabaron con su vida. Y la Fiscalía de Sinaloa hizo un montaje en una gasolinera para decir que había sido un intento de robo y ahí, es decir, un intento de encubrimiento de lo que sucedió. Todo eso pasó. ¿Y qué? Se supone que la Fiscalía abrió una investigación por los hechos ahí. ¿Y qué pasó ahí? La congelaron, ¿no? Y no es solo el caso de Rocha Moya, hay otros, porque es el elefante en la sala, digamos. En muchos lugares son los cárteles los que deciden quiénes compiten y quiénes ganan. Y no lo hacen de gratis. Y cuando lo tienen ya acceso a presupuesto, controlan las policías y controlan los territorios. Y por eso la extorsión o derecho de piso se ha extendido por todos lados. Ese es el problema que tenemos. Tenemos un Estado coludido que implica los tres órdenes de gobierno. Pues la responsabilidad sería limpiarlo. El tema es, ¿hay voluntad para hacerlo en México o no? Según como vemos, no hay tal. Aquí lo que se busca es la complicidad. ¿Por qué? Porque estas fuerzas del crimen ayudaron a establecer la hegemonía del hoy partido de Estado, que es Morena, ¿no? Porque Morena es hegemónico por tres ilegalidades. La de la sobrerepresentación, que con el 54% de los votos le dieron el 73% de los escaños en la Cámara de Diputados. Por el uso de recursos públicos, que tiene que ver desde las mañaneras hasta los programas sociales. Y tres, por la participación del crimen a favor de candidatos oficialistas que gracias a eso les dan margen de maniobra. Y termino diciendo sobre este punto que esto de la estrategia de abrazos no balazos, lo que escondía era una alianza electoral en donde a cambio de recursos y operación de apoyo electoral a los partidos los dejaban hacer y deshacer. Pero tú dime el gran costo humano que esto ha tenido, porque este país se ha desangrado precisamente por el poder político, económico y territorial que han adquirido las bandas criminales. El Pentágono hace más o menos 4 años denunció la connivencia del gobierno mexicano con el crimen organizado. Incluso el Pentágono decía que se había perdido la gobernabilidad en la tercera parte del territorio nacional. Tenemos esa presunción de que el crimen organizado es quien maneja los destinos de este país, pero por lo otro tenemos un gobierno que tiene un proyecto político populista donde quiere perpetuarse en el poder mediante la compra del voto en las dádivas del gobierno. Sí. ¿Qué le espera a la sociedad mexicana con esas dos acciones? Es que han tenido éxito en la concentración del poder. En gobernar son muy malos. Todos los problemas se han empeorado, económicos, sociales, etc. No bajan a un gato del árbol, pero han concentrado todo el poder. Ya no hay división de poderes en México. Con la elección y los acordeones se apropiaron del poder judicial. Los diputados no deciden qué legislan, se los imponen desde arriba y lo votan en votaciones fast track, así sean reformas constitucionales. Entonces ellos tienen todo el poder, acabaron con todos los contrapesos, capturaron los órganos autónomos que quedan y los que no los desaparecieron, ¿no? Entonces, pero tener todo el poder no significa que tienes el control, que tienes la gobernabilidad. Y aquí es donde vemos sus límites, ¿no? Primero, pues sí, hay una tremenda ineptitud y eso afecta a la ciudadanía en muchos lados. Pero por otro, hay poderes fácticos que se han construido. Uno muy grave, pues el de la delincuencia y la criminalidad, ¿no? Que está ahí y que
no pueden ir a fondo contra ellos porque les ayudaron en las elecciones. Solo hacen lo que Estados Unidos, por la presión, ha hecho. Y efectivamente, con Claudia Sheinbaum ya no hay los abrazos, no balazos. Sin embargo, ahorita lo que vemos es la protección de narcopolíticos. Y eso es grave porque si lo que nos interesa es la soberanía, lo primero que le tenemos que quitar, lo primero que tenemos que recuperar es el control territorial donde manda el crimen, porque el crimen manda en extensas zonas del país. Entonces, ¿cuál soberanía si no podemos, si el Estado mexicano no manda ahí, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer así, y el punto es, lo ideal sería que México depurara al Estado y actuara contra la narcopolítica y recuperara al país, pero encontramos voluntad. Yo lo que veo es esta protección, porque el tratado de extradición dice que tienen que detenerlos precautoriamente y luego se hace un periodo de 60 días para que presenten las pruebas a Estados Unidos y entonces el juez de la causa determina si se cumplen los requisitos para la extradición, porque son probables responsables, etc. Bueno, no los han detenido, ya está escrito y dicen, no los detenemos por presunción de inocencia, porque va a ser, oye, en este país hay más de 100,000 presos sin sentencia, porque ellos promovieron la prisión oficiosa, es decir, automática, sin juez, Y sin y fecha claro, de caducidad. y como decía, les entregaron 92 ya, sin siquiera juicio, o sea, sin siquiera el juicio de extradición que están, pero es el pretexto porque se están protegiendo, quizá porque temen el efecto dominó, ¿no? El efecto que si cae uno, caen muchos más, porque Rochamoya es solo un botón de muestra, y quizás, y no cualquier botón de muestra, porque estaba en el centro neurálgico de ese cártel, que apoyó a otros candidatos, ¿no? En esa misma elección del 2021. Entonces, ¿qué es lo que no sabe Rochamoya, ¿no? De muchos apoyos inconfesables con esto. Yo creo que el gran problema es que, por el poder, estuvieron dispuestos a pactar hasta con el diablo. Tú acabas de mencionar la desaparición de los contrapesos constitucionales, la sumisión del Poder Judicial, y eso abre otro frente para el gobierno mexicano. Está próxima la negociación y ratificación del TEMEC. Los gringos tienen la presunción de que un Poder Judicial sumiso al Ejecutivo no garantiza, no da certeza jurídica a sus empresas en México. ¿Qué crees que pasa? Ya estábamos a un mes de la negociación. No, claro, mira, lo que ellos han estado viendo es poner a todos paneles de arbitraje. No confiamos en tu Poder Judicial, entonces vamos a buscar paneles de arbitraje, ¿no? Pero eso, pues, obviamente, ya es la aceptación de que en México no hay Estado de Derecho. Y eso, pues, no es atractivo para las inversiones. Y el problema, además, es que con este conflicto que tenemos, perdón que regrese el punto, pero es un hecho insólito, el de si ellos están pensando en no extraditar, no detener y no hacer, pues eso puede contaminar la negociación del TEMEC. Y por eso digo que es engañoso, porque México no está en posibilidad de confrontar a Estados Unidos, no le dura una semana por la dependencia y la simetría. La última vez que tuvimos un conflicto parecido, quizás fue cuando lo de Quique Camarena, ¿no? En 1985, pero no teníamos en ese momento la alianza comercial que teníamos ahora. Ahora económicamente dependemos mucho más. ¿Qué te digo del gas, por ejemplo? Donde gran parte del gas que México necesita lo importa. Tú te cierran tantito el gas o te ponen un anuncio, una cosa así, y esto es, el golpe es tremendo. Me da la impresión de que quieren convencerlos de que van a juzgarlos en México como juzgaron a Cienfuegos. Pero lo de Cienfuegos es un agravio para Estados Unidos, porque lo absolvieron fast track, ¿no? Y no los veo dispuestos a que pase lo mismo con estos. Y esto, pues, en un escalamiento del problema, pues ya sabemos quién tiene las de perder, ¿no? Y es grave que por defender a un gobernador que todo mundo sabe que está coludido, pues afecten los intereses del país, ¿no? Imagínate que digan que van a poner impuesto a la remesa, ya con eso, ¿no? O con cualquier cosa, porque estamos, insisto, muy dependientes de ellos, ¿no? Y bueno, y la amenaza que es de ellos, que Trump ya salió a decir que si México no quiere combatir, ellos lo van a hacer, ¿no? Si no me ayudas, yo lo voy a hacer, ¿no? Y
bueno, después de lo que pasó con Maduro, ¿no? Ahora sí que quién va a dormir tranquilo de ellos acá, ¿no? E insisto, Sinaloa es la punta del iceberg. ¿Quién era el coordinador de campaña de Rocha Moya? Américo Villarreal. Y en muchas investigaciones se habla del dinero del huachicol, porque Sergio Carmona, que era el rey del huachicol, que luego acabaron con su vida, ¿no? Pues, iba en sus aviones. Eso no solo es que esté en muchos reportajes, eso lo contó incluso Julio Scherer en su libro que acaba de publicar con Jorge Fernández Menéndez, ¿no? Entonces, es un punto en donde ellos han de pensar, ¿y quién es el siguiente? ¿Quién sigue? Claro. Por otro lado, tú fuiste legislador, otro poder que está sumiso al Ejecutivo es el Legislativo, ¿no? Es un poder legislativo abyecto. ¿Cuál es el papel que va a jugar la oposición hasta el 27? Y sobre todo tú que estás ahorita militando en un partido que quiere obtener el registro. Yo creo que la sociedad está esperando a la oposición más, ¿no? Está esperando más, está esperando que gran parte de la sociedad está esperando que endurezcan bien la pierna, ¿no? Ya perdimos la democracia, ¿no? Y realmente les costó poco. Se hicieron estas trampas, estas ilegalidades, pero no hubo una reacción a la medida de lo que estaba sucediendo. Y yo creo que están pasando esas cosas. Estamos nosotros en Somos México tratando de nacer como partido político y esperamos de alguna manera pues jugar un papel importante de contraste y de oposición, sin pelearnos con la oposición, porque ningún partido de oposición es nuestro adversario. Nosotros tenemos que ver muy claramente que quien nos tenemos que enfrentar es a quien ha acabado con la democracia, los que están, pues ahora sí que han hecho todo lo que juraron combatir. Te doy un dato, decían que iban a acabar con la corrupción y sacaba un pañuelito blanco. Bueno, el mayor desfalco en la historia del país, habíamos quedado que era Segalmex, que hizo cuando inició el gobierno de López Obrador, 15,000 millones de pesos, decíamos, uff, ¿no? Bueno, ese se quedó chiquito con el huachicol fiscal. Solo en IEPS son 600,000 millones de pesos, ¿no? Y ese es un negocio distinto a lo que es el narco. Aquí se invierten las cosas con el narco. Porque mientras lo que hacía con el tráfico de sustancias ilegales era que los cárteles podían corromper a uno o dos, tres, o dirigentes, o policías, o es decir, les voltea para otro lado, avísame. El huachicol fiscal es una operación del Estado que utiliza a los cárteles para su apoyo, sea logístico, sea para lavar el dinero, porque estamos hablando, ¿no? Solo en IEPS, 600,000 millones de pesos. ¿Cómo sabemos que solo en IEPS 600,000 millones? Porque Texas tiene que informar a una instancia internacional cuánto petróleo refina para México, para exportarlo a México. Y México tiene que decir cuánto petróleo le importa a Texas. Pues la diferencia de lo que dice Texas que nos importó exportó, a lo que nosotros decimos que importó, es lo que te dice el hoyo. Pero imagínate la logística. Se roban petróleo de México, se lo llevan a Estados Unidos, pasa acá, eso ya es un punto, ¿no? Tiene que pasar la frontera. Segundo, lo regresan ya refinado como gasolina y no pagan impuestos. Ese es el famoso huachicol fiscal con ellos. Y luego lo tienen que distribuir a todo el país y con documentos para que lo puedan vender en cualquier gasolinera. Para que todo eso, y luego tienen que cobrar y lavar el dinero, etc. Para eso se necesita una industria y muchas complicidades a muy altos niveles. Por eso la detención de Fernando Farías en Argentina los pone a temblar, ¿no? Y está vinculado, sí, dicen los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, y por eso ellos han puesto el dedo en la llaga, que es la segunda vía de ingresos del crimen organizado, es el huachicol, ¿no? Y eso que ellos son, ahí son actores de reparto, porque ayudan acá, pero el negocio principal viene desde altas esferas del país, que son los que controlan las fronteras, los que tienen los documentos, etcétera, ¿no? Y mucho de esto se va a las campañas, pues seguramente sí, también, ¿no? Y un dato, la secretaria de Seguridad Nacional de Argentina, cuando da a conocer
que detuvieron a Fernando Farías, dice que estaba buscado por la CIA. Santas casualidades con los agentes que luego, en lugar de pedir pues, la conmiseración o la empatía con las familias, se les van encima. Bueno, pues la CIA lo pidió, es decir, a quien le interesa que el asunto del huachicol fiscal se aclare, es a los Estados Unidos, ¿no? Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay. Es otro gobierno de derecha ya en América Latina, porque ha cambiado el color, de estos del escudo de las Américas que hizo Trump. ¿Y por qué entregaron automáticamente a Bermúdez Requena a México? ¿Por qué? No, máxime que hay una confrontación ideológica, digamos. ¿Por qué? Porque seguramente los pidió Estados Unidos. Pero ¿qué hizo México con el Bermúdez Requena una vez que lo tuvo? A Dan Augusto no lo molestaron para nada. No fue ni siquiera a declarar, no tocaron a ningún sector de política, a pesar de que era el secretario de Seguridad del Estado durante 6 años. Y entonces los gringos van a decir, yo te lo entrego y no pasa nada, ¿no? Para que él se la trague solita y toda su red de protección, ¿no? Entonces parece que hay un cambio en la estrategia de Estados Unidos. Ahora van por los socios de los campos, los que lo hacen posible, el control político de ellos. Ahora, a México es lo que más debería importar, porque un Estado coludido, un Estado mafioso, pues nos va a impedir salir de estos problemas, ¿no? En otros países ha sucedido algo similar y ha habido lo que llaman maxiprocesos con la justicia transicional, que se hizo en Italia, se hizo en Colombia de alguna manera también, etcétera, para limpiar el Estado cuando tú aceptas que el Estado está penetrado por el crimen de distintos niveles. Pero yo no veo voluntad para atrás. Quizás, ¿por qué? Porque todos los caminos llevan, no sé si puedo decir la palabra la chingada, pero bueno, todos los caminos van hacia allá, todo eso, porque él era el arquitecto de esto, ¿no? En donde todo se vale para ganar. Todo, para ganar, todo se vale. No me digan que la ley es la ley, voy a pasar esto, voy a hacer... A mí no me digan que la sobrerepresentación tiene límite, a mí no me van a decir quien me ayude a ganar, y luego pues las consecuencias las estamos pagando, ¿no? ¿Y cuál va a ser el desenlace? Esa es una buena pregunta. Eso vamos a tener que trabajar todos para tratar de rescatar juntos este país. Finalmente, Fernando, ¿cómo visualizas el futuro inmediato, el 2030? Va a ser complicado, porque obviamente ellos tienen todo el control. Ya 2024 fue una elección de Estado. Ahora más es más. Tampoco lo buscan ocultar. La nueva presidenta de Morena era la secretaria de Desarrollo Social con López Obrador de Sheinbaum, es decir, la que controlaba todos los programas sociales. Entonces ya imaginamos cómo va a ser la elección. Van a seguir usando la mañanera y otros asuntos, y los gobernadores de Morena van a operar la elección. Contra eso nos enfrentamos. Sin embargo, no son eternos y se les puede ganar. Lo acabamos de ver en Hungría con Orbán. Ahí el PG húngaro tenía el control de todo, tenía el control de todas las instituciones. También había acabado con la división de poderes, y tenía todos los recursos frente a nosotros. Y sin embargo, perdió la elección. No son eternos. En Venezuela, María Corina Machado pudo hacer una vigilancia total de las casillas. Pudo hacer un gran movimiento y unificar el voto por uno para derrotarlos, y los derrotó, y lo pudo demostrar porque precisamente tenían las actas. Luego, pues hubo un acto golpista y no quisieron aceptar el resultado, pero se les puede ganar. Ellos llegaron con hablando de su superioridad moral, y tú dime, después de tanta cosa, ¿dónde? ¿No? Si los escándalos de corrupción salen todos los días, si la vinculación con los cárteles sale todos los días, y son muy graves y son cosas terribles, porque imagínate, 130,000 desaparecidos en México, el dolor que eso significa, 200,000 asesinatos en el pasado sexenio, y no saben por qué. Las fiscalías no han mejorado. Ese es porque lo que ellos buscaron fue el control político. Por eso acabaron con la independencia judicial y pusieron a gente que ni sabía, lo cual nos dejó peor. Las fiscalías, ahí se queda el 98-99% de los casos, ¿no? Ahí en las fiscalías. Y si eso no mejora, pues no tienes quien presente
las quejas, etc. Ahí está el gran hoyo negro, y esos no los tocaron. ¿Y por qué no los tocaron? Porque los fiscales son obedientes. Lo que se buscó es obediencia, no eficacia, porque no están pensando en el país, están pensando en los intereses de ellos. ¿Para qué? Para medrar del Estado y chuparlos hasta los huesos. Si se hunde el barco, ellos dicen, bueno, pero nosotros nos quedamos con el timón y con una condición económica muy complicada, y además te dicen que los opositores son traidores a la patria. Uy, qué originales. Los opositores son traidores a la patria, lo decía Fidel Castro, también lo decía Hugo Chávez, lo decía Daniel Ortega, lo dice López Obrador, y no solo los dictadores de, entre comillas, izquierda, también lo decía Hitler, también lo decía Mussolini, también lo dicen los populistas de derecha como Putin en Rusia, como otros, ¿no? En Erdogan en Turquía, porque hay el populismo es un fenómeno mundial, y lo mismo, el opositor es traidor a la patria. Pero ¿tú qué haces con un traidor a la patria? Pues lo tienes que aniquilar, acabar, etc. Y eso pues es dañino, porque finalmente estamos en el mismo barco, y una democracia es tan avanzada como el trato que se le dé a sus minorías. Y aquí lo que vemos es al contrario, acabar. Y yo oigo todos estos resabios de ustedes son traidores a la patria, y uno ve lo que ha pasado en esos países con ese discurso. No es nada halagüeño, máxime teniendo los problemas que tenemos, que deberían llamar de verdad a la unidad nacional. Tiene que haber acuerdos, pero ¿qué negocian? Modificaron las reglas electorales sin escuchar a la oposición siquiera. Sí, yo digamos la verdad, México ya no es un país democrático. Lo llegamos a tener. Me duele mucho porque era como un logro generacional o incluso intergeneracional, porque la lucha por la democracia era de varias generaciones, y todo lo tiraron a la basura. Pero a ellos solo les interesa una cosa: comprar votos. Nada más que el dinero se les está acabando, porque sin crecimiento no puedes tener ese nivel de gasto. Y cosas así, pero son los caprichos del emperador, ¿no? Las locuras del emperador se llamaba la película, ¿verdad? Pues eso, ¿no? Y a ver, y se la pasan, y como no pueden reconocer que se equivocaron, entonces no corrigen, se entercan, y el problema se hace peor. Bueno, perdón, yo sé que lo difícil no es que hable, sino que me calle, perdón, Octavio, pero es que estoy muy a gusto contigo. Por habernos acompañado, y amigos, les recordamos que la próxima semana tendremos otro invitado que también será de su interés. Rotativo Digital con Octavio Campos. Suscríbete, danos like, comenta y comparte el video. Nos vemos la próxima.